En primera persona, un espacio para descubrir el lado B de la gente. 30 minutos para conocer más sobre nuestros referentes y las historias que han forjado a la ciudad. Con la conducción de Fabián Petenati y Nicolás Chetam. En primera persona. Con nosotros el doctor tocoginecólogo Víctor Ciampicini. Un gusto tenerlo. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, un gusto. Muy amable por invitarme. Bueno, es uno de los médicos más prestigiosos de la ciudad en el rubro de la tocoginecología. ¿Cómo surgió esa idea de estudiar medicina? ¿Cuándo y cómo? Bueno, la verdad es que siempre pensé que iba a ser médico. Siempre. Con algunos altibajos, pero siempre. En su momento, cuando terminé el secundario, me había ganado una beca para ir a vivir a Buenos Aires. Tenía alojamiento allá, pero obviamente yo decidía que iba a estudiar. Debo confesarles que mi padre ha sido transportista y siempre me atrajo la cuestión del transporte. Siempre. Mi padre estuvo en la empresa Chevalier, que nunca me dejó poner en marcha un colectivo, nunca. Y siempre me gustaron ver los camiones, ¿viste? Me atraían los camiones. Tan es así que en una oportunidad que estuve trabajando en la cordillera de los Andes, tenía que subir a un lugar donde me quedaba 1000 metros de distancia de donde yo estaba y tenía que buscar un transporte. Y un transporte era un camión con unas ruedas que eran más altas que yo y con una cabina que cabía una sola persona. Bueno, eso había que subir con una escalerita y había que agarrarse ahí de la escalera esa para que te llevara a donde me tenía que llevar. Y ahora que voy a México, hay unos transportes pesados en México, en el infierno. Pero de todas formas, bueno, cuando terminé formalmente el secundario, ahí tuve que aclarar a mi viejo qué es lo que iba a hacer. Y entonces, como siempre uno tiene una amiguita acá, y si me voy a Buenos Aires no voy a volver seguido, voy a estar yendo y viniendo. Entonces le dije a mi padre que me iba a Córdoba. En Córdoba me anoté en medicina y me anoté en abogacía. Teóricamente iba a hacer las dos carreras. Pero hubo el golpe del 66. Primero empezaron los más viejos, las promociones más viejas que de la Universidad Nacional de Córdoba en medicina, no nos dejaban entrar a los pibes que íbamos a hacer los prácticos. Y después, con el escándalo de la muerte de Pampillón, se cerró la universidad. Entonces, bueno, ahí hubo que optar. Cuando nos llamaron, nos vinimos con el Grino Maina, que fue mi compañero eterno. Médico era obvio, y ser ginecólogo. Hacer nacer chicos, ¿viste? Bueno, eso fue diciendo y haciendo, porque una vez que nos reintegramos a la universidad, nosotros nos fuimos de acá a los 17 años y nos recibimos a los 22 años. Así que, bueno, fue recibirnos y en esa época tuvimos que abandonar la casa donde estábamos. Nos habían dicho que la casa no estaba bien vista, era una época media difícil, ¿viste? Me parece que estaba Lanús en el gobierno, pero ya habían empezado las cosas muy bravas. Entonces nos tuvimos que separar con el gringo porque estábamos perdidos, uno en un lado, otro en el otro, tal es así que yo me recibí y me tuve que buscar un amigo para festejar. Con un amigo y una amiga festejamos la recibida y el gringo andaba por otro lado perdido, ¿viste? Pero siempre pensando en hacer la especialidad. Así que me vine a Río Cuarto, me vine a jugar al fútbol, en esa época jugaba al fútbol, y muy bien, más que bien, te aclaro, ¿no? ¿De qué jugaba? Empecé de 9 y terminé detrás del arco. Bueno, por eso era bueno. Y cada vez, viste, vas tirándote más atrás, más atrás, el último digo, quédate de acá, de la línea para atrás. Y me quebré una pierna. Entonces, en esa época estaba el doctor Ciuffolini, y me dice, che, te tengo que ingresar, traumatólogo, te tengo que ingresar, pero tenés que estar 60 días sin caminar.
Yo digo, mi viejo, conseguí una muleta porque 60 días en mi casa. Había que aguantar, ¿viste? Pobre vieja. Y me fui a Córdoba y empecé a trabajar en el hospital de Unquillo. Ahí estuve un par de meses y vuelvo a mencionar al gringo porque ya habíamos vuelto a vivir juntos. Y, y el gringo estaba yendo al hospital de niños y conoce un señor de acá de Río Cuarto, que era pediatra, que trabajaba en Salta. Entonces le ofrece hacer una pasantía en un lugar a determinar en Salta, porque el médico se iba a tomar unas vacaciones. Y el gringo le dijo que sí, que cómo no. Claro, él estaba dando vuelta y en esa oportunidad el padre del Tano, don Maina, le consigue un trabajo, viste, por esas relaciones políticas, viste, en un dispensario periférico. Y le llegaron todos los papeles, que había que firmarlos para irse a Salta. Y dice, gringo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, no, pero me voy yo. Así que firmé y me fui a Salta. Así que también anduvo por el norte del país. Sí, sí, a una mina fui a trabajar. Casualmente, los otros días, estando en el consultorio, recibo una foto y un colega, Marsari, Ricardo Marsari, me manda a decir, Ciampi, a ver si reconoces lo que ves acá. Se veía todas las cosas, todo en ruina, pero una iglesia que había quedado. Esa era la mina de la casualidad. La casualidad era una mina de azufre, que en realidad esa no era la mina estaba 1000 metros más arriba, pero se sacaba el azufre 1000 metros más arriba, se traía en vagoneta a donde yo estaba, que era el puesto sanitario, no, era un puesto grande, porque en una época había sido un vergel eso. Había casa para gente soltera, mujeres, varones, familia, se hacían fiestas, mucha gente vivió ahí. Y estaba donde se procesaba el azufre que se mandaba acá a Río Tercero para la fabricación de pólvora, porque eso es de fabricaciones militares. Entonces le mandé a decir, Ricardo, mira, lo único que yo veo, identifico que es la iglesia. Yo hice bautizar a un chico ahí porque era la época en que era fin de año casualmente y esta gente, la chica que yo tenía como mucama en el hospital, que era el único médico de la zona, ya claro, o sea que tenía que hacer radiologías, si venía uno con una quebradura, tenía un aparato de rayo, tenía un aparato para hacer electrocardiograma, hacía análisis también, cosas rudimentarias, un glóbulo rojo, ver cómo estaba más o menos, una glucemia, pero tenía un laboratorio, y esta chica, y la mamá de esta chica era una boliviana. Y después tenía dos enfermeras. Entonces viene la mamá de esta chica, me dice que quería bautizar el bebé, pero que el cura en ese momento le había dicho que no se podía bautizar. Y, ¿por qué no se va a poder bautizar? Sí. Y parece que porque la chica era soltera, que porque la chica era joven, pero lo más importante del cura era que bueno, no sé. Entonces me fui a hablar y me dice, sí, cómo no, lo bautizamos. Bueno, la cuestión es que quedé compadre con esta mujer boliviana. Y la dinámica mía era tomar un café con una galletita a mediodía porque iba por el viático. Si comía, perdía. Entonces tomaba un café con una galletita y a la noche cenaba con el resto de la gente, porque era yo el jefe del área sanitaria. Después estaba el jefe de todo eso, Claro. que era un ingeniero cordobés. Yo nunca tomé sopa, un renegado de la sopa. Hasta que tuve que tomar sopa porque no tenía otra cosa. Entonces empecé a tomar sopa. Y esta mujer me mandaba 2 veces a la semana una viandita, sopa, picante de pollo, todo comida boliviana, ¿viste? Comí. Bueno, estuve ahí un tiempo largo. ¿Y cuándo abraza la tocoginecología? Bueno, yo estando ahí hacía un poco, ¿viste? Sí, sí. Porque tenía las 2 chicas estas que me decían, doctor, ahí en la fila tal de la gente hay una embarazada, así que había que ir a buscar la embarazada, traerla por lo menos para hacer un análisis de sangre, para saber cómo estaba, si estaba anémico o no. Y no venían a parir, ¿viste?
parían en la casa, era un problema serio. Y otro de los problemas serios que había es que llamaba la atención que no le daban la teta a los chicos. Imagínate una población del norte, bien de arriba, estamos a 5.000 metros de altura. Que las mujeres no den la teta, ¿no te parece medio raro? Claro, vendían leche maternizada. Ahí estaba la cuestión. Uh-huh. Y el dueño de Ramos Generales, del almacén de Ramos Generales, un señor de procedencia turca, era el dueño del almacén de Ramos Generales. Entonces negociaba, era mejor que tomar leche de fórmula y no la leche de la teta materna. ¿Y el Río Cuarto cuándo viene En definitivamente? el año 78. Ese es el año en que se radica, digamos, plenamente el No, Río Cuarto. perdón, sí, en el año 78. Uh-huh. Pasó así, yo terminé la residencia y conmigo venía el hijo de uno de los fundadores del hospital privado. Te cuento, yo me volví a Córdoba de nuevo, se terminó lo mío allá, me volví a Córdoba y estaba sin laburo, tenía que volver a Unquillo. En Unquillo mi jefe, el que era jefe, yo, pero vos te fuiste, qué sé yo, bueno, pero me fui a laburar, doctor, ¿qué quiere que le haga? Me pagaban. Sale el anuncio de las residencias del Hospital Privado de Córdoba. En esa época estaba saliendo con una chica que me dice, Víctor, pues ya me había agarrado el gusto de irme, ¿viste? Entonces estaba buscando otra cosa, ¿ves? ¿Dónde me podía ir? Y me dice, mirá, está en la residencia, ¿por qué no rendías acá? Así que fuimos al hospital privado, me presenté y bueno, el examen era un multiple choice, era un examen en inglés, una entrevista personal. Pero imagínate, yo hacía ya un año, yo me había recibido en el 72, esto fue en el 73 ya. Imagínate, yo llevaba una distancia, pues ya estaba trabajando, había trabajado en Unquillo, había trabajado en la montaña, que es un antecedente para el hospital privado, que después, una vez que estuve en el hospital, cuando me tocó rotar por clínica médica, yo hice en los consultorios que tenían los doctores Caeiro de clínica médica arriba en la sierra, íbamos una vez cada 2 semanas a ese consultorio arriba, a atender los serranos. Así que el antecedente de haber estado en la sierra y esta gente preguntar qué es lo que hacía yo ahí, porque la verdad estaba solo. Cuando caía una urgencia, viste, había que mover todas las cosas, pero había que derivar a Salta. Está a 500 kilómetros de la capital de Salta. Estaba, porque se cerró la mina. Entonces caí al hospital privado, aprobé y me quedé ahí. Y detrás mío entró otro muchacho que era el hijo de uno de los fundadores, Ricardo de Loredo. Entonces yo pensé, éramos amigos entre otras cosas, que él era el candidato a quedarse ahí. Y no, el candidato era yo. Después me dijeron que el candidato era yo, pero como yo no dije nada, recalé acá en Río Cuarto. Yo dije, bueno, entre otras cosas, nunca podíamos armar un equipo, ¿viste? Teníamos el cirujano, pero faltaba el anestesista, el pediatra que iba a venir, pero no venía. Los Caeros nos conectaron con una clínica de Mendoza y bien, nos esperaban allá, ¿viste? Pero no se dio, así que me vine acá y empecé a laburar de entrada, empecé a trabajar. ¿En el hospital? Me presenté en el hospital, prácticamente en ese momento yo tenía ya residencia hecha, certificado de especialistas, y yo lo conocía en ese momento al doctor Pedro Jaime Provenzal, que le debo mis respetos. Él fue director del hospital privado, y él me recomendó que viniera acá al servicio de ginecología. En ese momento, en el servicio de ginecología, se habían ido todos los viejos. Los viejos me refiero, a la edad mía, los viejos eran el doctor Gil, el doctor Meinero, el doctor Lafalce, toda la gente grande de aquel momento, de la especialidad en su momento, ¿viste? Bien, vamos a ir a una pausa, estamos dialogando con el doctor Víctor Ciampicini. Le dejamos una pregunta para que nos responda cuando regresemos, si tiene contabilizada la cantidad de personas que trajo al mundo desde que se dedica a lo que se dedica. En un ratito, en primera persona. Regresamos de la pausa, estamos en diálogo con el doctor Víctor Ciampicini,
tocoginecólogo reconocido profesional de la ciudad de Río Cuarto. ¿Lo has contabilizado todos los nacimientos? No, para nada. Bueno, esto es una deuda que tengo con mi hijo, sobre todo con el periodista. Claro, que ¿Cómo no anotaste nunca? Y no anoté nunca. pero más o menos por año. Y Este año, habíamos- que no, 25 que bueno, terminó. ahora cada vez va menos. Va ¿viste? menos. Primero, hay una cosa que es biológica. Sí, La gente que se embaraza es gente joven. sí. Yo ya soy un veterano, Más de 50 años de médico, aparte. 53. Claro. Y entiendo bien, de que las chicas que se embarazan buscan médicos jóvenes. Pues son chicas jóvenes. Claro. No obstante, uno ejerce la profesión con toda dignidad y con todo el profesionalismo que uno tiene. Pero en mi estadía en el hospital privado de Córdoba, me cansé de hacer pan. Al último me disparaba. Claro, que lo hiciera otro residente, Claro, ¿viste? claro. Porque en su momento, habíamos frenado con este otro muchacho de Loredo el ingreso a la residencia. Porque nos comprometimos a hacer un año, ese año que quedaba libre, y lo íbamos a hacer nosotros. Y lo hicimos. Imagínate, doble el laburo. Salía de una guardia, entraba en otra, porque, por ejemplo, el primer año de la estadía en el hospital privado fue médico interno. Tuvimos la suerte de que nos tocaba uno cada 4 días, y hacíamos hasta 20 historias clínicas por día. Era de 8 a 20, de 20 a 8, pero nada, está acostadito. Y además, digamos, una rama de la medicina complicada, ¿en qué sentido? En que ahora hay muchas más cesáreas donde se puede programar un horario determinado Sí. un día, pero en la época en la que ustedes quizás tuvieron más trabajo eran partos naturales y eso es a cualquier hora, cualquier día. Sí, bueno. Eso ¿Y cómo se convive con eso? Y si uno se aprende, ¿viste? O directamente vive con ese ritmo, porque a esta altura, yo reconozco que duermo poco. Eso te iba a preguntar, ¿sigue durmiendo 4 horas por día Sí, nomás? sí. A esta altura, por ejemplo, sin ir más lejos, la otra noche hubo una urgencia, ¿viste? El médico de cabecera no lo encontraban, el médico de guardia estaba en otra cosa, eran las 3 de la mañana y estábamos con Juan Carlos Nife haciendo una cesárea. Y antes, bueno, ahora es fácil porque se moviliza de un lugar a otro, tiene el celular que lo llama. Y antes había que estar esperando en la casa, ¿cómo era? Claro, era con el fijo. Claro, por eso. Y si no te mandaban un auto, ¿viste? Claro, andaban a buscar. Por ejemplo, a Osvaldo Martínez, que ahora ya no hace más obstetricia, cuando le mandaban a buscar a la casa cerca de la ruta, había que mandar un auto que a veces ni llegaba porque el Osvaldo tenía unos perros que los corrían. Era un problema serio, ¿viste? Pero bueno, uno se habitúa a esta vida. No, a mí no me molestaba para nada. No hay Día del Trabajador, no hay Navidad, no hay Año Nuevo. Claro, pues a mí a mí me llama la atención cuando la gente está cansada. Bueno, Tiene derecho a estar cansado. Yo reconozco que no soy media para nadie. Yo no estoy cansado, pero eso no quiere decir. ¿Cuántas horas por día le dedica a la medicina? Y mirá, hoy es miércoles. Bueno, hoy estuve haciendo una cesárea a las 8:30, después vine. Primero esta mañana a las 6 yo estaba viendo una chica operada. Me vine al consultorio, me tomé un café, leí la historia clínica, hice unas cosas. A las 8 largué el consultorio, a las 8:20 me llamaron al quirófano, fui, hice una cesárea, volví al consultorio, terminé a las 1:30 y me vine caminando por acá. A veces no tengo cirugía, pero mañana vuelvo a tener cirugía nuevamente. Y bueno, sigue esto. Yo el lunes terminé a las 12 de la noche, porque me llamaron a las 10, que había caído una paciente mía hipertensa y había que operarla, así que fui y la operé, volví a casa a las 12 y a las 5 de la mañana yo estaba dándome la ducha. Otra vez arriba. 53 años de profesión, Sí. con el mismo ganas, con el mismo ímpetu que cuando Para comenzó. mí sí, viste eso. Yo reconozco, te aclaro que tengo una serie de cosas en contra, los chicos, mi señora, viste, pero bueno, ya es así, viste. Ya es difícil cambiarlo ahora. No. Además yo tengo un concepto del laburo médico que tiene que ser así y tiene que ser así. Está bien. Doctor, ha vivido distintas épocas. ¿Por qué hoy hay más cesáreas que partos naturales, sobre todo en la parte privada de la medicina?
No, dicen epidemia de cesárea. Sí, no sé si es así, pero ¿qué mirada tiene usted respecto a esto? Mira, en un momento dado, bueno, uno iba y no, tiene que ser un parto por vía baja, tiene que ser un parto por vía baja, y más de una vez se hacía un parto y era una cosa muy laboriosa, con una madre fusilada, cansada, agotada, un chico que a veces había que reanimarlo, y uno decía, ¿para qué me voy a haber puesto y no haber indicado una cesárea? Y resulta que ahora la gente pide cesárea, por un lado. Pide cesárea, porque saben que se lo dijeron, que, por ejemplo, hoy en día se hace raquidia, no se hace peridural. Son distintos tipos de analgesia obstétrica, ¿no es cierto? Ujú. Está la analgesia obstétrica que se hace para el final del parto, para que el paciente tenga un parto sin dolor. Está la analgesia porque hace una cesárea. Antes se hacía peridural, o se hacía con una aguja más gruesa, se invadía más. Ahora se hace una raquidia, una aguja muy finita. Es más, se le agrega un poquito de morfina, con lo cual la paciente tiene 24 horas de perfecto bienestar, no tiene dolor. Al otro día se quiere ir a la casa. Entonces, por ahí, la gente, viste, ¿no? Que quiere una cesárea y vos le explicás, porque hay que explicarle que la cesárea es un procedimiento quirúrgico que no está exento de riesgo, que si bien es cierto que es una operación reglada, porque vos ya sabés lo que tenés que hacer para sacar el chico, si no, no lo podés sacar, podés tener una serie de complicaciones. La gente prefiere una cesárea en lugar de estar aguantándose un día de contracciones, de pujo en la sala de parto y todo lo demás. Sí, hay epidemia de cesárea, pero a veces la paciente elige. Está bien. Usted deja que la paciente elija, digamos, Yo no se respeto, obstina, digamos. pero está ahí la otra cosa. Ujú. Yo he atendido colegas que han estado en el extranjero y han tenido 24 horas de un trabajo de parto de la mujer. Eso es, en Europa dicen que es, En Europa anda a decir que te hagan una cesárea no hay una libre y te calla la boca. Ujú. No hay quien opina, no hay quien... No. 24 horas de trabajo de parto que tuvo que ir el marido y decir, che, hace 24 horas que mi mujer está acá. Ahí se encendieron los motores, pusieron una raquidia, estimularon el trabajo de parto, sacaron al chico por abajo. Pero de lo contrario, nadie dice nada. Hoy en día, con la amenaza de las demandas, porque ahí es otra etapa de esto, claro, uno ya tiene temor. Porque ante cualquier eventualidad, yo hoy, por ejemplo, antes vos firmabas el consentimiento informado que le dan al paciente. Ahora tengo que firmar 3 papeles. Uno en el quirófano, uno antes de que se interne, otro más que no sé por qué, ¿viste? Pero son 3 cosas de las cuales yo soy responsable. Doctor, ¿y la tecnología, el avance de la tecnología ha ayudado a la tarea del profesional? Y sí, bueno, en lo que respecta a mi especialidad, sí. ¿Y eso llevó más Y tranquilidad? el gineco también. Se hace mucho más rápido una cesárea. Antes, por ejemplo, te voy a decir lo que... Esto es una anécdota. Cuando yo entré al privado, había habido un jefe de servicio que a su vez era profesor de la universidad. Este señor tenía una clínica después en la ciudad de Córdoba, en el centro de la ciudad de Córdoba, que debe haber hecho nacer media población de Córdoba. Pero el señor no sabía operar. Entonces, cuando hizo la primera cesárea, esto lo cuento como anécdota, en el hospital privado, lesionó la vejiga. Entonces, del hospital privado tuvieron que llamar al sanatorio Allende, en esa época estoy hablando, para que viniera Juan Martín Allende a suturar una vejiga. Cosa que hoy, si te pasa una cosa esa, la suturaban en el quirófano. Sí. Llaman a Juan Martín Allende. La segunda vez que hace una cesárea, abre el útero y rompe la arteria uterina. Pero, entonces tuvieron que llamar nuevamente a Juan Martín Allende. La tercera vez, cuando fue a operar, le dijeron, pare, doctor, llamémoslo a Juan Martín,
El Por la viejo, duda. el viejo se fue del hospital. Claro. Entonces, claro, estas cosas como te suceden a vos ahora, lo solucionás ahí en el momento, ¿no? Y, Sí. digamos, usted recién en la nota nombró a algunos colegas profesionales, algunos de la misma especialidad, como el doctor Ninfe, y otros como el doctor Maina, que en ese caso se dedicó a la pediatría. ¿Hay mucha amistad entre los médicos o hay competencia? ¿Cómo lo ve usted? No, por supuesto, cada uno tiene sus cosas, sus cositas guardadas, ¿viste? Siempre uno quiere estar. A lo mejor tiene algo más que el otro, pero nosotros formamos un grupo donde estamos, que es Mater Vita, en cuanto a profesional, bastante homogéneo, bastante homogéneo. Hay chicos jóvenes también que trabajan muchísimo, muchísimo, y trabajan bien, bien, en todo, en gineco y en obstetricia trabajan bien. Usted se sumó al poco tiempo de ponerse en práctica Mater Vita. ¿Fue toda una revolución, cree, cuando se puso en marcha un centro especializado? Lo que pasa que Mater Vita surge de gente que, por ejemplo, estaban en la clínica, en el Instituto Médico. Los tres primeros que se relacionan eran Enrique Bollenbeider, Pirucho Durani y Carlos Costanzo, que eran prácticamente el puntal del Instituto Médico, joven. El más viejo de los tres sería el Carlos Costanzo, en ese momento. Y el doctor Ninfea, que estaba afuera, el único tipo que estaba afuera de los sanatorios. Él andaba de un lado para el otro, pero llevaba a sus pacientes al instituto. Y cuando empieza a funcionar, lo invitan a Riveri, que también estaba afuera. Yo estaba en la clínica del sur. Y en el momento en que van a comprar, hubo alguna situación que hizo que Costanzo se quedara en el Instituto Médico. Claro, Costanzo tenía a su padre en el Instituto Médico también. Era medio duro sacarlo del Instituto Médico, ¿viste? Y estando el padre ahí, uno de los fundadores, con Gil, con Mainero, en esa época. Entonces, pero lo concreto es que después de esto, después de fallece Riveri, entro yo, y el negro arregla su situación en el instituto y se viene con nosotros. No, es una amalgama de todo, ¿viste? Una cosa. Te digo que desayunamos con el negro Costanzo a las 6 de la mañana y en esa época venía el puntal, así que analizamos el puntal, lo que no era el puntal, ¿viste? Más los asados de entre semana, ¿viste? No, Toda una vida con... un grupo, un buen grupo. Bueno, doctor, ha sido un placer escucharlo, tenerlo aquí en nuestro programa. La última pregunta, que es común a todos los entrevistados, algo creo que respondió al comienzo, pero se la hacemos, y es: ¿a qué se hubiera dedicado si no se dedicara a lo que se dedica el doctor Víctor Ciampicini? Y hubiera sido camionero. Camionero. Yo cada vez que viajo, ahora no tanto, pero cuando viajaba con los chicos, y viste que veía los camioneros parados el camino con la toallita en el cuello. Yo, mira, ahí estaría yo con la toallita acá en el cuello. ¡Cállate, papá! Gracias.